Hoy 18 de julio y como todos los 18 de julio, lamentablemente tenemos que volver a hablar de la impunidad en el atentado a la AMIA. Vamos a arrancar por ahí, hay muchos temas de actualidad, hay temas de economía, hay temas de política, hay temas de campaña, etcétera, y de eso vamos a hablar en un rato. Pero hoy leí el discurso que pronunciaron desde Memoria Activa, una de las agrupaciones de familiares de víctimas del atentado a la AMIA. Y tiene frases que realmente duelen, y duelen como país y nos duelen como sociedad. Dicen en el discurso de Memoria Activa, es largo, les recomiendo que lo lean, pero hay dos frases que dicen, una dice, nunca vamos a saber quién puso la bomba, pero sí sabemos quiénes se ocuparon de ocultar la verdad. Y después tienen otro textual que dice, seguramente nunca sepamos qué pasó con la AMIA. Es muy fuerte que digan eso. Dicen desde Memoria Activa, son 29 años que se cumplen hoy de no elegir la vida que nos tocó, de vivir una vida que no quisimos. Nadie está preparado para ser víctima, pero mucho menos para recorrer los pasillos de la oscura justicia argentina, buscando culpables como si jugáramos a las escondidas. Un país, nuestro amado país, con demasiados ejemplos de familiares buscando familiares. De familiares buscando justicia, saliendo a la calle, pidiendo por un Estado que no solo se ausenta, es culpable. Y es un día, como todos los 18 de julio, desde hace muchos años, desde que soy periodista, desde que conocí esta historia, desde que me tocó en algunos momentos rastrearla, tratar de reconstruirla un poquito cronológicamente, de repasar quiénes son los culpables, por lo menos de encubrir esto. Porque los culpables del atentado a la AMIA no lo sabemos justamente porque han desviado, han enturbiado, han entorpecido y han destrozado un expediente judicial donde lamentablemente tienen razón los familiares. Nunca vamos a saber realmente qué pasó. Y es muy difícil construir un país si no sabemos realmente qué pasó con el peor atentado terrorista que sufrimos. Nosotros tuvimos varias cuestiones vinculadas al terrorismo, algunas vinculadas al terrorismo de Estado, pero en este caso es un atentado terrorista que se cobró 85 vidas y que nunca vamos a saber quién lo hizo. Y es muy difícil proyectarnos como sociedad sin saber eso. ¿Por qué no sabemos? Bueno, hay muchos responsables. Por ejemplo, día 1, voy a leer algunas cositas nada más, pero día 1 del atentado hay un cable que está en el expediente judicial, ¿sí? Yo lo subí recién a mi cuenta de Twitter, donde el embajador argentino en Israel le avisa al gobierno de Menem que el gobierno israelí quería coordinar una versión coincidente del atentado. Eso está textual en el cable. Coordinar una versión coincidente. No que querían saber lo que pasó, querían acordar la versión. El día 2 llegaron los especialistas israelíes. Y el día 5 ya decían que había sido Irán. ¿Quiénes marcaron esa pista, que es la pista iraní? La marcó Israel a través del Mossad, la marcó Estados Unidos a través de la CIA y la marcó Argentina a través de la polea local del Mossad y la CIA, que fue la CIDE. ¿Había pistas que involucraban a Irán? Sí, pero no era la única pista. Había una pista que llevaba a Siria, pista, pero esa pista se decidió no seguirla. Y no seguirla porque geopolíticamente no le interesaba ni a Estados Unidos ni a Israel en ese momento, y no seguirla porque esa pista siria tocaba de cerca a la familia Menem. Entonces la versión coincidente convenía geopolíticamente a Estados Unidos y Israel y convenía familiarmente a la familia Menem. Después todo el gobierno de Menem, se dedicó junto con el juez Galeano, que era un joven juez que apenas acababa de llegar a Comodoro Pi, de justamente direccionar la investigación hacia la pista iraní y culpar a un grupo de policías bonaerenses a través de un testigo pago, que era Carlos Tejeldín, pago con fondos reservados de la CIDE de Menem. Galeano, hago un paréntesis, Galeano era el juez más joven que había llegado a Comodoro Pi, apadrinado justamente por Uban Sorregui, el jefe de la CIDE. El paréntesis trae a hoy. La jueza Capuchetti es la última jueza en llegar a Comodoro Pi, la más joven, y fue apadrinada también por la CIDE, pero por la CIDE de Macri. Y a Galeano le tocó el atentado a la AMIA, y a Capuchetti le tocó el atentado contra Cristina. Miren qué curioso que ninguno de los dos investigó.
vuelvo para allá para contarles que toda la investigación de Galeano efectivamente fue anulada. Hubo un grupo de policías que se comió varios años presos por lo que hizo Galeano, y se inició un expediente paralelo para investigar el encubrimiento del atentado a la AMIA. Ese expediente lo tenía el juez Claudio Bonadío. Claudio Bonadío fue designado justamente por Menem y por Corach, era uno de los jueces de la servilleta de Corach, juez que había sido designado para Morón, pero Menem, cuando duplicó la cantidad de juzgados en Comodoro Pi, lo mandó a Comodoro Pi. Y Bonadío tuvo 5 años cajoneado el expediente por el encubrimiento del atentado a la AMIA, justamente para no investigar a sus padrinos judiciales, a Menem y a Corach. 5 años. Y la Cámara Federal le sacó el expediente y mandó el fallo al Consejo de la Magistratura para que destituyera a Bonadío por haber encubierto el peor atentado terrorista de la Argentina. Año 2005 les estoy hablando. Y no pasó nada. Y Bonadío siguió en su cargo y después volvería, como ahora les voy a decir, a intervenir en el caso AMIA. En el medio estuvo Nisman. Nisman, designado en el 2004 al frente de una unidad fiscal con presupuesto récord y con personal récord y con una sola tarea: el atentado a la AMIA. Nisman estuvo 10 años a cargo de la unidad fiscal AMIA. ¿Saben qué aportó? 0, nada. Lo único que aportó fue una denuncia contra Cristina, contra Timerman, acusándolos de pactar con los iraníes algo que no existía, que era justamente la impunidad de los iraníes. Tan mala fue la gestión de Nisman al frente de la unidad AMIA, que luego de su muerte, cuando fue reemplazado, encontraron los fiscales que encabezaron eso al muerto número 85, cuyo ADN Nisman tenía tirado en una heladera y nunca había identificado. En el medio de todo eso, Cristina, que era senadora, en el año 2000, fue la única senadora que firmó un dictamen en disidencia diciendo que ya en el 2000 se estaba encubriendo y direccionando la investigación por el atentado a la AMIA. Año 2000, ni soñaba con ser presidenta. Año 2004, cuando Néstor Kirchner fue presidente, reconoció por primera vez la responsabilidad del Estado argentino en los 2 atentados, en el de la Embajada y en el de la AMIA, y firmó una serie de puntos donde dijo que el Estado argentino tenía que ayudar a la investigación de ambos atentados. Algunos de esos puntos se cumplieron y muchos de esos puntos, sobre todo la transparencia de la CIDE, recién se cumplieron en el último año del gobierno de Cristina, donde desplaza a Antonio Estiuso, que era el que trabajaba con Nisman para no investigar el atentado. Y cuando desplaza a Estiuso, ahí Nisman presenta la denuncia contra Cristina, esa denuncia absolutamente tirada de los pelos, donde no había ningún delito, que fue rechazada en 7 instancias judiciales, y que finalmente fue reabierta por los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que se juntaban con Macri en Olivos. ¿Qué hacía Macri mientras tanto en la causa AMIA? Bueno, justo durante el gobierno de Macri fue el juicio oral por el encubrimiento que les conté antes, que Bonadío demoró 5 años, pero que después el juez Lijo sí investigó, sí llevó adelante y sí mandó a juicio oral. ¿Qué hizo el gobierno de Macri? Proteger a varios de los involucrados en el encubrimiento, sobre todo a los fiscales Milen y Barbaquia, en cuyo equipo trabajaba ¿quién? Nisman. En esta historia los personajes todo el tiempo se repiten y vuelven. Los Bonadío, los Nisman, los Milen, los Barbaquia, los Macri. Macri, que había contratado al Fino Palacios, también involucrado en el encubrimiento del atentado a la AMIA, como su jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y saben quién le recomendó al Fino Palacios? Contó Macri, el Mossad y la CIA. Los mismos que desde el principio de esta causa direccionaron la investigación solamente hacia la pista iraní. Todo el tiempo los personajes se repiten y vuelven, y vuelven. Y hoy estamos acá, 29 años después, con la prensa que durante años dijo que el caso que más les importaba, el más importante de la historia argentina, era la muerte del fiscal Nisman. ¿Qué pasó con la muerte del fiscal Nisman? La causa se la quedó Comodoro Pi y hace 7 años que el juez Julián Ercolini no la mueve. En el medio se lo llevaron a pasear al lago escondido. Pero hace 7 años que el juez Ercolini no mueve la causa por la muerte de Nisman. ¿Por qué? Porque no tienen ningún elemento para decir que fue asesinado. Y porque el cuerpo médico forense de la Corte Suprema dijo que no hay ningún elemento que indique homicidio. Por ende, Nisman estaba solo cuando murió. Si hace falta que les diga yo la palabra, lo que dice el peritaje es que Nisman se suicidó. No dice se suicidó, lo que dice es que no fue un homicidio. Si no fue un homicidio y tiene una bala en la cabeza, no hay muchas más opciones. ¿Qué pasó después con todo esto? Bueno, 29 años después, los familiares de las víctimas
vuelvo, nos dicen que nunca van a saber. Y hay demasiados responsables, e incluso algunos que siguen dando vueltas por ahí de todo esto. Doloramia, hoy 18 de julio, una vez más hablamos de la AMIA y queremos saber qué pasó. Ojalá algún día se pueda. Un país unido por la radio.